el pueblo. Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo. Continuamos con el contenido del día de hoy. Antes de la pausa, hablaba de que íbamos a recibir en el día de hoy un invitado especial. Está con nosotros el licenciado Mayovanex Martínez, diputado de la provincia de Santiago, circunscripción número 1. Diputado PLDista. Diputado del PLD. Un amigo de la casa. Sí. Bienvenido, Mayo. Hermano, gracias, placer David, tenerte aquí con nosotros. Gracias por invitarnos. Gracias, Arelis. El negro Peter. Sí, gracias. Lo que pasa es, Mayo, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. No podíamos quedarnos sin invitarte para hablar un poquito, para que tú nos des también la impresión luego del discurso de esta rendición de cuentas del presidente de la República, Luis Abinader. Y hablar un poquito, exacto, y hablar un poquito también hasta de los préstamos, porque él es parte de eso. Claro, él es de los que vota por esos préstamos. Claro. ¿De los que vota o no vota por los préstamos? Tú votas por los préstamos. Cuando ponemos el dedo estamos votando, aunque digamos que no, pero ya estamos votando. Exactamente. ¿Pero votas a favor o en contra? Yo he votado en contra, sobre todo de los que entendemos que no representa ningún desarrollo para el país. Ya. Ok, háblanos entonces desde sobre, tu punto de vista, sobre el discurso. El discurso del presidente Luis Abinader. Promesas, obras. Hay un discurso primero de promesas y estamos hablando de miles de millones de pesos en promesas de obras a un año de él haber prometido, por ejemplo, para Santiago, la autopista del Ámbar. Sí. En Santiago pudiésemos decir que el Ámbar lo conocemos porque en la loma de Gurabo, Palo Quemado y esa zona, se da. Pero en relación a esas promesas, no han dado el primer Picasso. El monorriel. El monorriel. Hay para Santiago promesas de monorriel. Ojalá que no se quede en simples promesas. Mayo, porque Santiago necesita que el gobierno central trabaje en la vialidad. Así es la cosa. Mayo, sobre todo en monorriel. Sí, la autovía de Puerto Plata y todas esas cosas, la de la circunvalación de Navarrete. El presidente no puso fecha tan lejos, cerca tan así como septiembre, cuando ya vendrá a Santiago a dar los primeros picazos para comenzar la construcción, la realización de esas tan anheladas obras que el presidente prometió y que para mí y para muchos, la mayoría de los dominicanos, por culpa de la pandemia por la que nos hemos visto afectados nosotros y el mundo, se le ha dificultado el hacer esas obras que prometió. Pero los préstamos se han tomado para esas obras y otras. No, la mayoría de préstamos son para la enfermedad que nos ha arropado, mi hermano. Ojalá y lo detallen. Ojalá que 13.000 millones de dólares, 13.500, puedan venir a justificar alguna obra para Santiago. En el Congreso Nacional, solamente 600 y pico de millones de dólares fueron para combatir la pandemia. Considero que parte de los beneficios sociales que tenía el pasado gobierno, como son quédate en casa, para ti, fase 1, fase 2, debieron haberse continuado hasta esta fecha. Porque si por dinero es ingreso, deben estar en la bóveda del Banco Central 13.000 millones de dólares. Se cogieron muchos préstamos para pagar parte de las deudas que dejó el Partido de la Liberación Dominicana. Habló de unos 7.000 millones. Todos los años en el presupuesto nacional se consignan partidas para pagar intereses y amortizaciones a préstamos. En el gobierno del presidente Danilo Medina se pagaron muchos préstamos, incluso se amortizó hacia el capital, y consideramos que no es ninguna justificación de que se están pagando préstamo con préstamo. Si se está haciendo eso, significa que hay un déficit primario, que solamente caímos en el periodo 2000-2004, cuando se cogen préstamos para pagar
préstamos y Luego- para pagar intereses. Luego de la quiebra de los bancos. Luego de la quiebra de los bancos, caímos en ese déficit primario que si estamos tomando préstamos para pagar préstamos, vamos muy mal. Claro. Porque normalmente los préstamos deben venir para obras de desarrollo que tengan un retorno, retroalimentación, beneficio hacia la sociedad. Mayo. Ay, discúlpame. David aquí en varias ocasiones ha nombrado al Congreso como un sello gomígrafo. Y a Si mí este Congreso es eso un me sello ha gomígrafo, llamado es verdad. poderosamente la atención porque el Congreso aprueba inmediatamente, no se discute o no son transparentados esos proyectos, esos fondos que el gobierno solicita y que el Congreso inmediatamente aprueba. Entonces ustedes tienen una gran responsabilidad y yo entendiendo también que el PRM tiene la mayoría a su favor. Hay una comisión de Hacienda, que normalmente los préstamos van a la comisión de Hacienda, donde hay una comisión de 15 diputados, mayoría del PRM. gobierno PRM, tiene la mayoría, y se refleja en la comisión, en todas las comisiones, y se estudian. Los préstamos tienen la particularidad que tú no puedes modificar, sencillamente Hay que tú das un aprobar. informe favorable o O desfavorable. desfavorable, exactamente. Cuando lo envía al hemiciclo, tenemos la opción de votar no O Sí. o votar sí, Pero ellos son o mayoría. atenernos. Exacto. Pero eso es mayoría. Pero ellos son mayoría, automáticamente se aprueban. Pasaba lo mismo en el gobierno, exactamente, eso en iba el a gobierno decir. de Danilo Medina, Sí, que eran sí. mayoría, mandaban a comisión los empréstitos, se estudiaban y había la mayoría de las veces un informe favorable. Es decir, que Siempre históricamente eran favorables. lo de sello gomígrafo le ha quedado muy bien a la Cámara de Diputados y a los senadores Los préstamos de por sí no son buenos ni malos. Todo está en el uso que en se le el dé. uso que se le dé. Y Sí. lo que hemos criticado es que este gobierno debe justificar los préstamos y retorno de inversión. Porque si tomamos préstamos para pagar préstamos o intereses, estamos cayendo en déficit primario. Quiero decirles que el gobierno del PLD hubo superávit primario cuando tú puedes incluso abonar al capital de los préstamos. Y eso es lo que queremos. Mayo, pero escúchame que le interrumpa. ¿No entiende usted un año, solamente un año, y que esta pandemia, ahí se suma la peste porcina africana, se suman diversas cosas que se hacen muy difícil de que un presidente que llegue, encuentre todas las arcas vacías, pueda resolver tanto en tan poco tiempo? Es que hay una situación. Los fondos del gobierno no es que tú lo tienes Es por en una recaudación. alcancía. Claro, Mensualmente lógicamente. tú vas recaudando. Remesas, Todos los aduanas, meses. DGI. Y si de eso nos llevamos, David, aduanas e impuestos internos Histórico, tienen un Histórico. 22% más de recaudaciones igual que las remesas. que en el año 2019. un si nos vamos al 38%, 2019. un 38% de superávit con relación al año pasado. Tuvo la recaudación en remesas, el envío de remesas de nuestros hermanos que están fuera del país. Sí, lo que Un pasa es que histórico, usted sabe óigame, lo que un pasó. incremento de un 38%. Es que usted sabe lo que ha estado pasando con Estados Unidos. Recursos disponibles dando hay. 2.000, 3.000. Sí, pero eso es entonces un ellos caso aprovechan doméstico de ellos. y mandan el dinero. Mira, pero digo y- yo, pero está a eso llegando. se debe el avance de la Han lleg- remesa. han Y nosotros llegado, nos sentimos bien los queridos Y dominicanos. compañeros. el gobierno ha tenido dinero. Claro. Hubo una amnistía fiscal donde habían ciertas exenciones cuando el ciudadano, el contribuyente pagaba ciertas deudas que eran morosas. Es decir, el gobierno y Ha a recaudado. través de impuestos internos tuvo una recaudación récord, inclusive superando los gobiernos, el gobierno pasado, porque esta amnistía fiscal permitió que personas que adeudaban a impuestos internos fueran y se apersonaran, pagaran y se le exonerara intereses, mora, lo que significa que no podemos hablar de pandemia en este caso porque ha habido una recaudación fiscal que le ha permitido al Histórica. gobierno Histórica. hacer frente a sus compromisos. Y habla el Banco Central
en ese mismo sentido de que tenemos unas reservas en dólares de unos 12,000 millones de dólares. Es decir, que se ha podido recaudar, hay dinero suficiente. Lo que no vemos son las obras ni la justificación. Hablaba el presidente en ese mismo sentido también de que parte de los préstamos, de los 13,500 millones, unos 7,000 millones de dólares, se tomaron para pagar la deuda que dejó comprometida el gobierno pasado, que había que honrarla inmediatamente. Sí, que los así- como y dice así Mayo, es. préstamos para pagar intereses de préstamos, no para inversión. Pero En el, tenga un gobierno retorno. entró casi con el país embargado. Ese es el problema. En el presupuesto nacional, el Congreso aprueba las erogaciones necesarias para pagar los préstamos. Eso está Porque consignado eso ahí. está consignado en el presupuesto. Vienen reformas al presupuesto o presupuestos reformados que podrían añadirse Complementarios. o complementar, pero los préstamos se pagan con presupuestos ya previamente consignados, es decir, no estamos en un país que del inmediatismo, todo debe consignarse Planificado. y planificarse. Lo que sí sabemos es que el gobierno pasado dejó en el Banco Central alrededor de 12,000 millones de dólares en En las reservas. arcas del Banco Central. No es nada nuevo de que ellos pudiesen tener esas cantidades. Han entrado muchos miles de millones de dólares en préstamos que debían estar justificados. Si no están en el Banco Central, debe justificarse en qué se han utilizado y posiblemente Transparentados David deben ser. ha querido transparentarlo diciendo que para pagar préstamos. 7,000 millones, dijo el presidente. Algo inusual, porque no es verdad que se estaban esperando préstamos para pagar préstamos. No, bueno. Eso estaba consignado. Inclusive los préstamos que estamos tomando ahora van a terminar de pagarse en el 40, en el 50. Dios. Estos préstamos que estamos pagando son préstamos que posiblemente se cogieron hace 10 años, 5, los recientes, etcétera. Lo que significa que no hay una política de endeudamiento clara, transparente y sobre todo que aporte al desarrollo del país. Ok, en Mayo, ese sí, tema ya ok. para cerrar concluir. con los préstamos. Sí, porque ya estamos Ya está, bien exacto. claros con relación a los préstamos. Sí. Hay que hablar de otros temas que mencionó el presidente de la República en su discurso y hablamos de Reforma. interior y policía. ¿Qué tienes tú que decir sobre esto? Si hay alguna comisión de interior y policía, hay una comisión en la Cámara de Diputados. Sí. ¿Qué ha visto esa comisión, qué ha visto la Cámara de Diputados con relación a la delincuencia común, a la delincuencia que está azotando al pueblo dominicano ahora mismo? Porque los índices ahora en la actualidad están por el cielo. Y sobre todo, eso se agrava porque la política de protección de los ciudadanos se ve desmejorada con los apagones. Cuando usted va a un barrio y no hay luz, Hay más significa oportunidades que para los atracadores. ladrones dicen, este es terreno fértil Claro. para delinquir, para entrar a una casa, para robar. Las políticas Mayo, pero escúchame, públicas. en Santiago, escúchame que le interrumpa. En Santiago es una de las provincias donde más atracos, se ha visto más delincuentes en los últimos meses. Y en Santiago no se va la energía Que no eléctrica. se va, pero ¿será que No. usted tiene planta? No. ¿Será que Hubieron usted unos tiene días ahí planta? que, lógico, eso lo sabemos. 3 fines de semana. Exactamente. Pero en Santiago es difícil. Bueno. Yo voy a salir con usted ahorita. Vamos a visitar barrios, las urbanizaciones, Yo- los ensanches, a ver en cuáles Mira, no hay energía eléctrica. Yo vivo en El Dorado. Lógicamente en los últimos días ha mejorado, gracias a Dios. Pero la semana pasada yo Sí, llegaba sí. a la 1, llegaba a las 2 Y no había. de la tarde, a las 4, volvía y se iba en la noche. Es decir que eso no contribuye en nada a la seguridad social de una ciudad. eso como Mayo, y Santiago. acuerdo. tú que vives en esa zona, el agua potable por ahí. Eso ha sido... Estuvo muy mala, un mes atrás. Sí. Ha mejorado, gracias a Dios. Pero está llega ocurriendo- semanal eso allá. está ocurriendo en todos, no diario. Llega No, es diario. que yo, en es esos que sectores recibimos quizá no de- llega diario. 2 veces a la semana. Históricamente. ¿Oíste? 2 veces a la semana. Históricamente. Allá- 2 veces a la semana. 2 veces a la semana llega. Lógicamente se llena la cisterna y Los le permite a tinacos. uno Para los que tienen cisterna. los tinacos y esas cosas el que y tiene permite tinaco.
aguantar hasta que vuelva. Pero sí creemos que físicamente Santiago estuvo apagado hace una semana. Sí. Mayo, el Código Procesal Penal. Sí, hablemos del código. En esta nueva legislatura ya fue reintroducido. Sí. Y el presidente dijo que pronto. Sí. Y volvieron un grupo de diputados a someter, introdujeron de nuevo otro proyecto de código penal. el que ya habían sacado, el de las 3 causales. El Código Penal lo trabajamos en la Comisión de Justicia por 8 o 9 meses. Fue bien estudiado. A bien tal elaborado. punto que nos íbamos fines de semana, desde jueves a domingo, a un retiro de 9 a 9 de la noche. Normalmente, si uno se queda en la propia Cámara, las llamadas, las interrupciones, un retiro. A un ambiente apagábamos que los le diera teléfonos más. y estudiamos 8 meses el ¿Cuántos código. diputados forman parte de esa comisión? 15 miembros. Ok. Un código ya requete elaborado porque Sí. alrededor de 18 años ha venido trabajándose. Sí. Fue rendido el informe favorable, se sometió al hemiciclo y ahí se aprobó. Se aprobó sin las 3 causales. Exacto. Lo que se consideró es que mediante una ley especial se considerara Las 3 causales. los temas de las 3 causales. Fue remitido al Senado y ahí perimió, ahí cayó. Lo que nosotros sí esperamos es que en esta nueva legislatura la sociedad, vamos a volver a escuchar a la sociedad, vamos a permitir iglesia. que sectores interesados en tópicos del Código Penal puedan referirse a ello. Pero el Código Penal no son las 3 causales. No. El Código Penal es el combate a la delincuencia, al ciberdelito, es el combate al narcotráfico, es el combate a los robos de aeronaves, es el combate delincuencia cibernética y muchos delitos, más de 40 tipos de delitos nuevos. ¿Cree usted, Mayo, que causales ese han mantenido parado este código? A ver si otra cosa. ¿Cree usted que ya ese código está listo para ser aprobado? Que no hay que hacerle ningún tipo de remodelación ni otra cosa. De modificación. Como fue sometido nueva vez, nosotros firmamos ya para someterlo, eso vuelve nuevo a la comisión. Como si se estuviera empezando. Desde cero. Pero lógicamente, como ya lo conocen, ya lo conocemos, lo vamos a leer, lo vamos a escuchar, vamos a estudiar las propuestas de la sociedad los diferentes sectores, y vemos que se puede mejorar, no hay código perfecto y vamos nueva vez a someterlo al hemiciclo. Creemos que la sociedad dominicana no puede seguir con un código napoleónico de 1874. Hay que renovar. Debemos también tener tiempo para trabajar el Código Civil, para trabajar el Código Procesal Civil. Mientras estemos ocupados con este Código Penal, a la Comisión de Justicia, no vamos a poder trabajar el Código Civil que espera la sociedad para garantizar inversiones. Es un Código Civil de napoleónico también, de 1800 y pico, de 1810, donde ya en Francia tenemos un nuevo Código Civil, a tal punto que la Fundación Henri Capitán, que la preside el decano de la Sorbona de París, nos ofreció, ya nos reunimos con ellos, asesoría para este nuevo Código Civil. Sí, pero hay que salir Estamos hablando de una participación muy importante y de una ayuda muy importante que se ofrece y que me imagino que ustedes aceptarán porque yo pienso que ya es justo, señores, es demasiado tiempo. Ya la aceptamos y nos reunimos. El Código Civil, si se hubiese aprobado el Código Penal, ya la semana próxima estuviésemos trabajando y estudiando el Código Civil para que esta sociedad esté acorde con los nuevos tiempos. Las nuevas inversiones requieren un nuevo marco legal que le dé seguridad a los inversionistas dominicanos y extranjeros. ¿Qué entiende Mayo que fue la base fundamental, principal, para que el código pasara después de la aprobación de la Cámara de Diputados al Senado y no fuera aprobada? ¿Qué entiende? Yo entiendo que los grupos de presión social
La iglesia. comandado Es por muy bien ejercida esa presión. la líder Faride, con la La introducción de nuevos tópicos Pues eso está bien, que es lo que y modificación refuñen al tanto código, con esas cosas. permitió que no se hiciese quórum en el Senado y se aprobara, porque habían senadores dispuestos a darle un A nuevo levantar la código mano, penal a la República Dominicana. Dice, Lo estamos decía esperando. ella con justa razón o no, de que había que investigarlo un poco más, estudiar el crítico. Pero ven acá, Pero y tiene tantos 18 años años. estudiando, ven Y acá. aparte de eso, una comisión que se reunió por 8 meses. 8 meses. Y De el 15 código diputados. Es el mismo código que ha sido aprobado 2 veces en la Cámara de Diputados. Sí. Fue aprobado en la gestión a la sazón presidente Abel Martínez y fue también aprobado a la sazón, creo que Lucía Medina. Pero no Pero estaban, siguiendo- no estaban las 3 causales ahí. Ricardo Taveras, presidente de la Comisión de Justicia, y Demóstenes Martínez también. Pero no estaban las 3 causales. Sí. Y No ella, estaban, ella no quiere estaban. las 3 causales. Ella no quiere una ley especial porque saben que al final esa ley especial no se va a No, poder no se va, consensuar. no, No así se va a es. consensuar y no se van a Sí. poner de acuerdo. Si no se han puesto de acuerdo ahora, Y tienen no que se van a hacerlo poner de ya, acuerdo porque luego. el país no va a seguir soportando de que entonces, cada vez que se van a reunir, que van a discutir lo del código, No, no. cada reunión para lo Y del un código procesal ¿Qué? penal anacrónico ya. Muy Cosas Peter, risibles. Claro. Arely, David, no hay consenso para establecer las 3 causales en el Código Penal. No hay forma, consenso. no va No a hay existir. forma. No podría Por lo haber. menos en la Cámara de Diputados. Bueno, sí, no hay que no. Que Una no ley nos jodan especial, tanto entonces. La Una ley mayoría- especial con un la estudio mayoría de- meditado, ponderado, donde la sociedad aporte, Sí, pero la sociedad no creo que se permitiría ponga de que el acuerdo. código avance y eso va a ser y se haya deja una la modalidad. sociedad Tú que es dices- católica. Un caramelo la mayor parte envenenado. así Y mismo como es. tú dices que en la Cámara de Diputados no habrá consenso, mayoría de diputados está a favor de la vida, está en contra de las 3 causales y ha sido imposible hasta ahora. Y como que no Yo diría hemos que ese es el visto... punto que ha evitado. Ese es el que punto. se- Sí, claro. Ese es Tenemos el- que irnos claro. ya, nos Ya. hacen Ahora, la señal Me mayor. gustaría la hora entera porque Diputado. Mayo tantas cosas. Pero que Agradecer a contarnos. Mayo, siempre tan atinado. Faltaron los tan temas juicioso. políticos. Sí, los temas Habrá políticos. tiempo los para temas eso. políticos, lógico. Esta oh, semana Dios. vamos, en la próxima semana, Peter, vamos a New York con el aspirante a la presidencia, Abel Martínez. Ah, sí, hay una gira, Estaremos hay una gira. recorriendo Hay una Boston, agenda. estaremos Atención, recorriendo gran New Queens, Jersey, Manhattan, New Jersey, Patterson. Es decir, que los compañeros y líderes de Estados Unidos y toda esa zona, nos vemos 26, 27, 28 y 29 por allá. Ya al final, ¿sabes que la gente se inventa en unos memes ahí que para lo que Luis hablaba de llevar a tal cosa, que era para que Danilo pudiera volver a aspirar. Y unos Ah, memes ok, donde, ok, donde ok. aparecía La modificación constitucional. el amigo Charlie. como le decía a Danilo aquí, el Penco, que el Penco pasa a apoyar a Abel. Abel Martínez. Que si Sí. Abinader no va, que si Danilo no va, él pasa Exactamente. automáticamente a A apoyar a Abel Martínez. Esa es una línea que Sí. se está moviendo dentro del PLD. Así es. Sí, yo- porque la gran Abel. oportunidad para que el PLD retome el poder en el 24 está encabezada, encarnada en Abel Martínez. Parece un candidato de consenso, Sí. Abel Martínez. Es lo que nosotros vemos cuando vamos a Puerto Plata, cuando vamos a Dajabón, cuando vamos a Montecristi, cuando vamos a las provincias del país. Y el liderazgo del PLD tiene ansias de volver y retomar la senda del país, del desarrollo, Y con de la cara- institucionalidad y del Y progreso. con cara que nueva, porque ya representó. en el Misión PLD ya la cumplida. gente no Lástima quiere que se esas caras terminó el viejas. tiempo. Eso Señores, sobró. cuídense. Gracias, Hasta el lunes. Buen Mayo. fin de semana. Gracias. Bye bye, gracias. Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo. Entrevista y comentarios, farándula, concursos y espectáculos y mucho más.